Buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Esta noche preside la mesa de honor nuestra directora, señora Isabel Arias, y nos acompaña el doctor Luis Carranza Ugarte, ex ministro de Economía y Finanzas, quien presentará el tema Minería y Desarrollo, 5 reflexiones. Recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlos al asistente de sala. De otro lado, informamos que en la ciudad de Hilo se viene desarrollando un jueves minero descentralizado a cargo del señor Nicolás Antezana Barca, quien expone el tema Gestión del conocimiento y valor agregado del sector minero. Asimismo, el ingeniero Lino Juan Álvarez Torres hará la presentación Evaluación de recursos naturales, planificación ambiental y ordenamiento territorial en el Perú. El encuentro se lleva a cabo en el local de la UGEL de Hilo. Dejo la palabra a nuestra directora Isabel Arias, quien presentará a nuestro destacado expositor de esta noche. Muy buenas noches, estimados asociados, colegas y amigos. Tengo el gran honor de presentar al doctor Luis Carranza Ugarte, quien ha desempeñado funciones públicas de alto nivel y cargos gerenciales para organizaciones internacionales. Él fue jefe para América Latina y mercados emergentes del BBVA, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Y como es conocido por todos nosotros, entre el año 2006 y 2008 se desempeñó como ministro de Estado en la cartera de Economía y Finanzas. Bueno, sin más preámbulo, quisiera invitar al doctor Carranza a iniciar su presentación. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre minería y desarrollo. Es un tema central en el país. Es un tema que estamos actualmente discutiendo como país y escuchamos muchas veces propuestas que no tienen mucho sentido. Yo lo que voy a hacer es, en estas 5 reflexiones, ir construyendo un argumento de por qué creo que la minería es esencial para el desarrollo del país. Pero antes de entrar a la presentación, quiero comentar tres eventos, 3 historias que nos pueden ayudar a entender un poquito cómo funciona. La primera ocurrió hace 13.500 millones de años y es la formación del universo, ¿no? Ocurrió un hecho singular que le llamaron el Big Bang, una gran explosión. En realidad no fue una gran explosión, fue un hecho singular. Y a partir de ahí un proceso de expansión que hasta ahora continúa y continuará, esperemos, por muchos millones de años más. Pero aquí la historia, aquí la reflexión tiene que ver con una cosa es el impulso, una cosa es el hecho singular que crea, que genera valor, y otra cosa es el proceso de expansión, ¿ya? Y no hay que confundirlos. La segunda historia tiene que ver con la creación de la Luna. Las hipótesis que se manejan básicamente en el 4.500 millones antes de Cristo teníamos a la Tierra en pleno proceso de formación del sistema solar y había otro planeta en una órbita estable, uno de los 5 puntos estables según la ley de la gravedad,
que se le han dado el nombre de Theia. Y este planeta empezó un proceso de acrecentación planetaria, acumulando masa, y llegó un momento en que su masa era tan grande que sale de la órbita estable y entra en rumbo de colisión con la Tierra. Explotan, ¿no? Tienen la colisión, y con los residuos de esta explosión es que se forma la Luna. Y aquí la reflexión, la anécdota tiene que ver con lo importante que es la masa crítica. Lo importante que es tener un mínimo de actividad o un mínimo de masa de cualquier cosa que estemos hablando para que sea relevante, ¿no? Ocurre en el lado negativo también, ¿no? Cuando tenemos mucha deuda, un país, una empresa, cuando tenemos mucha deuda, entramos en un proceso de insolvencia, ¿no? Un proceso de colisión física financiera, porque es imposible pagar, ¿no? Entonces, la masa, tener cantidad suficiente de algo es importante, ya sea para entrar en desequilibrio financiero o físico o para poder desarrollar cosas, ¿no? La tercera historia que quiero compartir con ustedes, también de la física, tiene que ver con lo a veces absurdo de algunas decisiones que nos llevan a resultados absolutamente contrapuestos, ¿no? Imagínense que estamos en un satélite dando vueltas alrededor de la Tierra y nosotros queremos dar vueltas más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que intuitivamente hacemos cuando queremos ir más rápido? Aceleramos. Si nosotros estamos en el satélite orbitando y aceleramos, pasamos a una órbita mayor. Por lo tanto, nos vamos a demorar más tiempo en dar vuelta a la Tierra. Lo que uno tiene que hacer es frenar un poco, caes en una órbita menor y das vuelta más rápido, ¿no? Eso ocurre en política económica un montón de veces. Queremos desarrollar nuestro mercado interno, por ejemplo, ¿no? Crear clases medias, consumo, y entonces damos medidas muy intuitivas, ¿no? Subir el salario, ¿no? Restringir las importaciones para vender más localmente, y los resultados son igualitos que en el satélite. Destrozamos el mercado interno, ¿no? Queremos promover el desarrollo del mercado hipotecario, entonces controlamos la tasa de interés. Resultados, nadie tiene crédito hipotecario, ¿no? Entonces, en política económica como en la física hay que entender bien la causalidad para poder obtener los resultados deseados, porque si no, al final tenemos consecuencias no deseadas, ¿no? Estas tres historias que les he contado, vamos a ver a lo largo de la presentación la relevancia. Dicho esto, vamos con, si es que puedo pasar creo que bien. La primera reflexión es que crecimiento implica desarrollo. Hay todo este debate, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Vamos a distribuir? ¿Vamos a crecer? En este gráfico les muestro en el lado horizontal el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que es un conjunto de indicadores sociales, y en el lado vertical les muestro el PBI per cápita, corregido por poder de compra. Y lo que vemos es una fuerte relación positiva, ¿no? Estamos hablando de correlación, no estamos hablando de causalidad todavía, ¿no? Pero fuerte correlación. Entonces, lo fundamental aquí es establecer la causalidad, ¿no? Si nosotros establecemos la causalidad y sabemos que la causalidad viene de desarrollo humano a crecimiento económico, a PBI per cápita, entonces hay cierto set de políticas que hay que implementar. Pero si encontramos que la causalidad viene del otro lado, entonces hay que impulsar el crecimiento económico
y el desarrollo humano va a ser una resultante, ¿no? Y para mostrarles este ejemplo muy claramente, déjenme presentarles los resultados de las dos Coreas, ¿no? En economía, a diferencia de la física o alguna ciencia exacta, no tenemos un laboratorio puro, porque nuestro laboratorio es la vida misma y ocurren muchos eventos a la vez. Entonces, poder determinar cuál es causa y cuál es efecto es complejo. Gracias a Dios tenemos algunos casos que nos permiten sacar conclusiones. Y uno de estos casos es el de las dos Coreas. Y aquí hay una serie de datos. Lo único que yo quiero resaltar con ustedes es la diferencia enorme de PBI per cápita que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, y luego algunos indicadores sociales, ¿no? Como esperanza de vida, simplemente por nacer unos kilómetros abajo hacia el sur se vive más de 15 años, o mortalidad infantil, por tener a tu hijo algunos kilómetros abajo, ¿no? La mortalidad infantil disminuye sensiblemente. La probabilidad que tu hijo viva sube significativamente. Pero las dos Coreas, después de la guerra, eran exactamente igual. Teníamos exactamente la misma raza, la misma religión, la misma geografía, eran exactamente igual. De hecho, Corea del Norte tenía mejores condiciones iniciales que Corea del Sur, en temas de recursos naturales, en temas de una siderúrgica importante en la parte norte del país. Y de estos dos países, ¿no?, idénticos, tenemos 60 años después resultados diametralmente opuestos. Y lo que primó acá fueron instituciones que promovían el crecimiento. Y de estas instituciones que promovían crecimiento tenemos un país que hoy en día tenemos, más allá del PBI per cápita y de cuánto exportan, tenemos que uno vive 15 años más, ¿no? Por no hablar de otros indicadores sociales de desarrollo humano. Entonces, primera reflexión, el crecimiento nos lleva al desarrollo social y el desarrollo humano. Es condición necesaria. Uno puede acelerar, uno puede tener políticas sociales para mejorar, acelerar el crecimiento del bienestar en la población, pero uno no puede olvidarse de crecer. Porque si uno no crece, entonces no va a haber desarrollo social sostenible en el país. Y vamos a estar mal todos, ¿no? Segunda reflexión tiene que ver con las fuentes de crecimiento. Entonces, una vez que hemos establecido que si nosotros crecemos vamos a desarrollar a nuestro país y todos vamos a estar mejor, ¿qué tenemos que hacer para crecer? En este gráfico lo que les quiero presentar es una visión de muy largo plazo, desde los años 50, de 3 países latinoamericanos, Brasil, Chile y Perú, y 2 países asiáticos, Singapur y Corea del Sur, que ya lo habíamos visto. Fíjense, si uno ve a Perú, Brasil y Chile en el largo plazo, uno ve países estancados. Incluso Chile, que siempre es un referente de lo bien que está, ¿no?, de cómo Chile está mejor. Cuando comparamos a Chile, que es la línea gris, no sé si logran distinguirla por el color, los resultados de PBI per cápita palidecen frente a lo alcanzado por los países asiáticos. Si uno ve las cifras en los años 50, uno encuentra que Corea del Sur, este país del cual hemos comentado, era la tercera parte de Perú en términos de PBI per cápita, ¿no? Ahora, fíjense el crecimiento de Corea del Sur, ¿no?
Ha sido un crecimiento lento en términos de PBI per cápita, en tasa de crecimiento fue importante. En los años 80, básicamente a inicios de los años 80, teníamos que el PBI per cápita de Perú y Corea del Sur eran exactamente igual. Pero Corea del Sur ya tenía la semilla del crecimiento, mientras que nosotros teníamos la semilla de la destrucción, ¿no? El fuerte endeudamiento de los años 70, no solo en Perú, en todos los países latinoamericanos. La deuda latinoamericana aumentó más de 8 veces en la década de los 70. Por eso es que los 80 es la década perdida para América Latina. ¿Qué ocurre? Si regresamos, ¿qué ocurre, ¿no? En la actualidad? Que Corea del Sur es 3 veces el tamaño de la economía peruana, medido, repito, en términos de PBI per cápita. ¿Y qué pasó con Singapur? Singapur tenía el mismo PBI per cápita de Perú en los años 60. Hoy en día Singapur es 6 veces la economía peruana, ¿no? Entonces la primera reflexión es, oye, acá hay algo que ellos han hecho bien y nosotros no, ¿no? La siguiente transparencia, lo que vemos ya no son 2 países, sino todos los países, la gran mayoría de países. Y lo que he hecho en este gráfico es comparar 2 puntos, 1960 y 2010, 50 años de diferencia. Las intersecciones son el PBI promedio mundial en el 60 y en el 2010. En el cuadrante superior de la derecha tenemos los países que eran ricos en términos relativos en el 60 y siguen siendo ricos en el año 2010. Si ustedes se dan cuenta, están países en amarillo, que es países de la OECD. Hay 2 países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Países ricos en el 60 y que siguen siendo ricos en el 2010. Pero fíjense un hecho singular. En el año 60, Nueva Zelanda y Australia tenían el mismo PBI per cápita. 50 años después, Australia tiene un PBI per cápita 50% por encima de Nueva Zelanda. En el cuadrante inferior de la izquierda, más pegado hacia el origen, están países africanos y latinoamericanos. Los africanos están en trampa de pobreza, los latinoamericanos estamos en trampa del ingreso medio, ¿no? No hemos podido salir de la pobreza, no hemos podido crecer, no hemos podido llegar a niveles de ingreso de primer mundo. En el cuadrante superior de la izquierda tenemos países pobres en términos relativos en los 60 y que hoy en día son ricos, ¿no? Están los casos de Corea del Sur y de Singapur que hemos comentado. Pero fíjense el cuadrante inferior de la derecha. Esos eran países ricos en los 60, Venezuela y Argentina, y hoy tienen un PBI per cápita debajo del PBI promedio mundial, ¿no? Entonces, en estos países ricos, en vez de seguir una ruta de crecimiento, siguieron una ruta a el empobrecimiento. Es dramático ver cómo Venezuela en 1960 tenía mayor PBI per cápita que Italia, ¿no? Ahora, ¿cómo caemos nosotros en la trampa de ingreso medio? Las experiencias de crecimiento, y vamos a analizar algunas de sus fuentes en un minuto más, empiezan con un hecho singular, cualquier cosa, que nos hacen crecer, desarrollamos mercado interno, eso genera muchas posibilidades, ¿no? Buenas y malas. Las malas son las posibilidades en las cuales nosotros caemos, ¿no? Nos creemos ricos y en vez de seguir esforzándonos, en vez de seguir implementando reformas, progresando, alentando la inversión, empezamos a implementar malas políticas públicas,
empezamos a aumentar los impuestos de manera excesiva, empezamos a aumentar salarios por decreto, cuando los salarios aumentan con productividad, es como la ley de la gravedad, ¿no? Eso es lo que lo hace sostenible en el tiempo. Y todas estas malas políticas que en el muy corto plazo dan resultados, determinan un deterioro de la rentabilidad del país. Y al final viene el estancamiento. Y nosotros como país hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana importantes impulsos externos, ¿no? Desde el guano, la posguerra, primera y segunda, y ahora. Hoy día tenemos una oportunidad extraordinaria para crecer y desarrollarnos. La siguiente transparencia, lo que vemos es cómo países evitan la trampa del ingreso medio. Entonces tienen su experiencia de crecimiento, el mercado interno crece, se desarrolla, siguen implementando reformas, siguen buscando productividad en el país, tratando de hacer las cosas que saben, tratando de generar valor. Entonces se desarrollan nuevos sectores, se desarrollan nuevos productos y esto sigue impulsando el crecimiento y uno entra en un círculo virtuoso. Y ese es el caso de Corea, ese es el caso de Singapur. Ahora, hay que distinguir bien qué cosas son motores del crecimiento, nuestros hechos singulares en la creación del mundo, y qué cosas son propagadores, ¿no? En el lado derecho tenemos propagadores: consumo, gasto público, el crédito. Eso nos permite en el corto plazo reducir el desempleo, reducir el ciclo económico, pero no podemos basar estrategias de crecimiento en políticas que son propagadoras, que son, ¿no? Te sirven para expandir, pero que no son fuente originaria de crecimiento. ¿Dónde están las fuentes de crecimiento? Fuentes de crecimiento están por el lado de la inversión, por la mejora en productividad, por buscar valor agregado, por hacer reformas que generan y atraen inversión, ¿no? Y tenemos entonces estos círculos virtuosos que hemos visto. Esos son nuestros motores de crecimiento económico. Y lo que estamos viendo hoy en el país, desgraciadamente, es descansar en los propagadores de crecimiento, ¿no? Hay una política monetaria expansiva, bajando tasas de encaje para impulsar el crédito, y eso ayuda, no está mal, pero con eso no vamos a crecer, con eso no nos vamos a convertir en un país desarrollado, ¿no? ¿Cómo funcionan las reformas? ¿No? Imagínense, en el gráfico de arriba tenemos la tasa de crecimiento del PBI real, y es una tasa natural. Pónganle cualquier número, yo a propósito no he puesto ningún número ahí. Y entonces en un momento en T1 hacemos una reforma. Liberalización de comercio, liberalización financiera, impulso a la infraestructura, una nueva ley que atrae inversión a un sector, cualquier reforma que se les ocurra. Lo que ocurre es una aceleración del crecimiento, la tasa de crecimiento empieza a ser mayor, llega a un periodo en el cual esta tasa es máxima, y luego los efectos de esta reforma se van, no diluyendo, pero se van, digamos, internalizando en tu economía. Y tu tasa de crecimiento regresa a la tasa natural de crecimiento que tenías, 3, 4%, la cifra que ustedes quieran. ¿Qué ocurrió con el país? El país ha pasado de un nivel de PBI per cápita mayor, ¿no? Somos más ricos ahora, pero la aceleración del crecimiento solo se va a dar si seguimos haciendo reformas. Solo se va a dar si seguimos atrayendo inversión al país, ¿no? Nuestro PBI es más alto, pero si queremos seguir creciendo de manera acelerada, necesitamos hacer reformas. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de crecimiento? ¿Dónde están las fuentes que generan estos hechos singulares de creación de valor y expansión y mayor productividad? Hay
factores o 4 hechos fundamentales. El primero es el uso eficiente de recursos. Nosotros tenemos factores productivos, tenemos capital, tenemos empleo. Si lo usamos mal, tenemos un rendimiento bajo, producimos poco, ¿no? Si los usamos bien, aceleramos el crecimiento. Imagínense en los 80s, cuánta inversión iba canalizada a actividades especulativas, porque la ganancia en un ambiente de altísima volatilidad de precios relativos estaba en la especulación. ¿Cuánta gente perdía sus horas de trabajo dedicados a transacciones cambiarias? Teníamos capital y teníamos mano de obra desperdiciados en actividades que no generaban valor. Hoy en día, ¿cuántas hectáreas tenemos en la costa dedicadas a cultivos de baja rentabilidad, como alfalfa o arroz, y no dedicadas a espárragos, alcachofas, paltas y una serie de productos que han ido creciendo? Entonces, primer tema fundamental, usar eficientemente tus recursos. Y tú usas eficientemente tus recursos si tu mercado funciona. Si tus mercados no funcionan, no vas a usar tus recursos. Y es mercado de bienes y es mercado de factores. En crédito, por ejemplo, mercado de capitales no, pero en mercado de crediticios, cuando uno ve el ranking de Perú, estamos muy bien. Estamos entre los mejores países del mundo en acceso a crédito. Pero en el tema laboral estamos muy atrasados, ¿no? Entonces, ese es un tema de agenda importante. Luego tenemos economías internas. Y aquí tiene que ver la historia de la masa crítica. ¿Se acuerdan de Tella, este país que una vez que creció mucho se desestabiliza? Bueno, acá lo vemos por el lado positivo. Una vez que uno tiene en su empresa una masa crítica grande, una escala suficiente, entonces uno puede acometer inversiones que le permite reducir el costo medio y ser muy eficiente. Y empezar a competir por precio, y empezar a ganar mercado, y volverse más eficiente porque reduces tu costo unitario. Tienes tasas de ganancias mayores y vas sacando a competidores o vas saliendo fuera del país con productos, ¿no?, a precio razonable y de alta calidad. Y ese es un proceso de crecimiento importante. El tercer factor son las economías externas. Aquí ya no hablamos de una empresa, aquí hablamos de una industria. Las economías externas fueron planteadas por el padre moderno de la economía, Alfred Marshall, en el siglo XIX. Y él lo que encuentra en medio de la revolución industrial es en ciudades como Manchester, que empezaban a ocurrir cosas en términos de capital humano, especialización, en términos de infraestructura, que no ocurrían en otras ciudades de Inglaterra, y en términos de proveedores, ¿no?, que tenían buena escala porque estaban cercanos al centro de producción y entonces ofrecían buenos productos que no lo ofrecían en otros países de Europa o en otras ciudades de Inglaterra. Estas economías de aglomeración, estas economías externas son muy potentes para explicar el crecimiento de una industria y de un país. Y por último tenemos evidentemente todo el tema de innovación, desarrollo, ciencia y tecnología que impulsa la frontera del conocimiento, que impulsa la frontera tecnológica y uno puede tener nuevos productos, ¿no?, o nuevos procesos o entrar a nuevos mercados y eso genera crecimiento, ¿no? Y conforme nosotros vamos escalando por esta escalerita que tenemos al lado derecho, uno va entrando en procesos cada vez más complejos, generando productos, bienes o servicios cada vez con mayor valor agregado y empezamos a entrar en el ciclo virtuoso por el cual ha pasado Singapur o Corea del Sur, ¿no? Lo que es importante aquí
es entender bien en qué etapa estamos y entender bien cómo podemos hacer para aprovechar más nuestro potencial de crecimiento como país, ¿no? Y luego vamos a reflexionar sobre eso. La tercera reflexión es sobre el aporte de la minería al crecimiento, ¿no? Hemos hablado de lo importante que es el crecimiento para el desarrollo, luego de cómo es que crece un país, y después vamos a hablar de este impacto de la minería al crecimiento. Aquí quiero compartir un gráfico con ustedes, que luego lo voy a volver más complejo. Fíjense, Inglaterra, desde 1820 hasta la actualidad, es la línea que está en 100, ¿no? Entonces utilizamos como índice el PBI per cápita de Inglaterra. Y luego la otra línea es el PBI per cápita de Alemania. ¿Ya? Fíjense, pre-Segunda Guerra Mundial, Alemania nunca pudo superar a Inglaterra en términos de PBI per cápita. Nunca. Después de la Segunda Guerra Mundial viene ese bajón drástico, llegaron a niveles de haber estado en torno a 80%, llegó a niveles de 30%, y luego viene un proceso de recuperación significativa de Alemania. Y lo que vemos es que en algunos momentos de la historia el PBI per cápita de Alemania fue superior al de Inglaterra. En términos históricos, incluso su performance fue superior. ¿Qué motiva este despegue importantísimo de Alemania en términos de su convergencia a un PBI per cápita más alto? Infraestructura. La reconstrucción de Alemania, el apoyo que recibieron para reconstruir su país con infraestructura moderna fue importantísimo para generar este impulso a una convergencia. Entonces, esa es la primera reflexión, ¿no? Ese es el primer motor, ¿no? Invertir en infraestructura. Si uno ve hoy en día cuáles son las principales limitantes de crecimiento del país, básicamente es infraestructura. ¿Y de dónde van a salir los recursos para infraestructura si no es de la minería? La aceleración de inversión pública en infraestructura en el país en los últimos años se dio gracias a los aportes de la minería al presupuesto público, que en algún año llegó a ser 3 puntos del PBI. Y eso nos permitió, y lo vamos a ver más adelante, consolidar la situación fiscal, reducir nuestra deuda respecto a PBI y poder empezar a invertir. Pero eso es un esfuerzo que debe continuar. Vamos a ponernos temporalmente en la cabeza de Corea del Sur hoy en día. Este gráfico todavía no lo veo. Pónganse en la cabeza de Corea del Sur. ¿Ustedes creen que un puerto, una mejor carretera, un aeropuerto, mayor conectividad en Corea del Sur va a impactar en su crecimiento a largo plazo? No. Lo que va a impactar en el crecimiento de Corea del Sur es si LG termina de desplazar a Panasonic o a Sony en electrónicos. Eso es lo que va a generar crecimiento. No es nuestro caso. En nuestro caso, tener buenas carreteras, ¿no?, en todo el Perú, tener bien conectado a nuestro país, sí tiene un importantísimo impacto en productividad, ¿no?, en reducir costos logísticos, en facilitar la inversión. Eso va a generar aumentos de salarios reales para los campesinos. Todo eso tiene un impacto mayúsculo, ¿no? Entonces, primera reflexión, infraestructura, y para eso es fundamental la minería. Ahora sí, ahora en este gráfico de nuevo tenemos a Inglaterra, que es la línea de 100, con Inglaterra, con el PBI per cápita de Inglaterra desde 1820 hacemos la comparación, y esta vez ya saco a Alemania y pongo 4 países diferentes.
Pongo Australia, Canadá, Estados Unidos y Argentina. Después de la primera revolución industrial, la necesidad de materia prima en el mundo aumenta significativamente. Y tenemos estos 4 países que entran de manera activa a ser proveedores de materia prima, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Era lo que Adam Smith llamaba staples economies. Y el proceso de convergencia fue rapidísimo, muy distinto al de Alemania, que ustedes, como les mostré en el gráfico anterior, ¿no? Nunca hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania logra superar a Inglaterra. Estados Unidos rápidamente, por tamaño de mercado, por consolidación de un mercado doméstico con gente, con población, desplaza a Inglaterra en la segunda revolución industrial. Y ya no solo era proveedor de materia prima, se convierte en proveedor de manufactura. Canadá le costó más. Canadá todavía tiene un gran peso en materia prima, aunque por su cercanía a Estados Unidos desarrolla también manufactura. Australia no. Australia siempre estuvo lejos, nunca tuvo capacidad de desarrollar manufactura importante porque no tenía mercados de tamaño significativo para ser un proveedor eficiente en manufactura. Pero vemos el desempeño de Australia y lo hemos visto cuando comparábamos a todos los países. Hoy día Australia tiene un PBI per cápita superior al de Inglaterra. Y es un país rico, basado en sus recursos naturales. Fíjense Argentina. Argentina iba a la par de Australia. ¿Qué pasó en el siglo XX que marcó la diferencia? Tiene nombre y apellido esto y se llama Juan Perón, ¿no? Políticas populistas, ¿se acuerdan de ese círculo en el cual nos creemos ricos? Bueno, ellos sí eran ricos, ¿no? En el siglo XIX eran una de las 10 economías más ricas del mundo, ¿no? Pero políticas populistas de distribución, de aumentar salarios por encima del crecimiento de la productividad del país, determinan que este país pierde el paso. Y hoy en día, ¿no?, está al 30% de Inglaterra, cuando en su momento estuvo al 80% del PIB per cápita de Inglaterra, ¿no? Entonces nuestros recursos naturales sí son importantes para el desarrollo de nuestro país. Esta es la experiencia del clúster minero australiano, ¿no? Como ustedes ven, todo el país está lleno de actividad minera, ¿no? Toda la parte de la periferia del país. Y lo importante, fíjense, es que el PBI directamente de la minería de Australia es 12% del total. Pero tienes un 10% del PBI asociado a la minería. Son proveedores estratégicos de la minería. Prácticamente uno, ¿no?, de cada $4 generados en Australia está relacionado a su actividad minera. ¿Dónde están los mejores proveedores de software de minería? ¿No? Y no solamente son proveedores en la minería local, sino se convierten entonces en jugadores relevantes en las exportaciones mineras en el mundo. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿No? Este es un gráfico que lo voy a explicar. Esta es la productividad laboral y el empleo, ¿no?, desde el 2004 al 2013. Productividad laboral es el total de lo que se produce respecto al total de empleo en el sector. Y tenemos ahí todos nuestros sectores. Fíjense, y 2013 porque
todavía faltan los datos del 2014, ¿no? Tenemos acá 10 años. Fíjense, en el extremo derecho tenemos ese punto amarillo que es agricultura, ¿no? Es el sector de mayor productividad laboral, de mayor crecimiento de la productividad laboral en los 10 años. ¿Se acuerdan que les comentaba que para crecer nosotros necesitamos usar eficientemente nuestros recursos? Bueno, no ha habido un uso más eficiente de recursos que en el agro. Entonces hemos dejado hectáreas de terreno que se dedicaban a arroz y alfalfa a producir productos de exportación de alto rendimiento. Otro hecho importante es que el empleo ha caído. Entonces tenemos un cambio estructural en nuestra economía, donde el empleo cae en agricultura y se desplaza a otros sectores que tienen productividad laboral más alta, nivel de productividad laboral más alta. La PEA en el 2004 en agricultura era 33% de la PEA total. Hoy en día es 25%. Entonces tenemos dos transformaciones estructurales importantísimas en nuestra economía. El empleo que se desplaza de un sector de baja productividad laboral a sectores con productividad laboral más alta, como manufactura, comercio, construcción. Y lo otro es que dentro del mismo sector estamos siendo mucho más eficientes con la producción, ¿no? Con cómo generamos valor. Fíjense, minería. Tenemos una productividad laboral negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la minería ha crecido mucho más en empleo que en producción. Y esto se debe a la importante actividad de exploración, que es necesario después para tener producción. Esto no quiere decir que la minería no es productiva, tiene la productividad laboral más alta de la economía, 20 veces la productividad laboral de agricultura, ¿no? Pero tiene 1,5% de la PEA en impuestos directos. Ha crecido significativamente en empleo, de una base pequeña, pero hay mucha inversión, mucha actividad de exploración en minería. Y lo que es interesante, ¿no?, teniendo en mente el ejemplo de Australia, es lo que ha pasado con la actividad de metalmecánica. En la tabla insumo-producto vemos la demanda intermedia del sector minero en el país, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que proveen recursos a la minería? Insumos a la minería, ¿no? Y fíjense, ¿no? Transporte, petróleo, servicios de apoyo a extracción minera, sustancias químicas, electricidad, servicios financieros, productos metálicos. El IPE ha encontrado, ¿no?, que el número de puestos de empleo indirectos por cada puesto de empleo directo creado en minería es de 9. ¿No? A algunos les parece exagerado, pero cuando uno ve las interrelaciones con otros sectores de la economía, incluso sectores financieros, uno puede entender entonces esta palanca de generación de empleo indirecto. ¿Y qué ocurrió con la producción metalmecánica en el país? Fíjense, en 1994 exportábamos $40 millones de productos metalmecánicos. Exportábamos. Quiere decir que éramos suficientemente buenos como para vender $40 millones en metalmecánica fuera del país, ¿no? Al 2013 esto está por encima de $500 millones. Se ha multiplicado, ¿no?, significativamente. ¿Y esto por qué es? Toda esta historia del clúster que hay en Australia, todos estos efectos de aglomeración de economías externas, es lo que empieza a ocurrir. Y nosotros lo hemos visto solamente de manera muy incipiente en el Perú. Y estos sectores de metalmecánica tienen un ratio de capital-trabajo bastante más bajo que minería. Esto quiere decir, por cada $1 de capital, yo tengo más trabajadores en metalmecánica que en minería,
Entonces, este es un sector fundamental para el crecimiento del país, pero solo lo vamos a poder tener un desarrollo aquí si tenemos masa crítica en minería. La cuarta reflexión tiene que ver con los problemas que tenemos para aprovechar todo el potencial de crecimiento, ¿no? Son una serie de problemas. El primero es una reflexión sobre el ciclo, ¿no? Se dice que el superciclo de los commodities se ha terminado, ¿no? Fíjense, un ciclo tiene 4 fases. Tiene la fase del valle, la parte baja, tiene la recuperación, la tercera fase es la meseta, ¿no? En economía le pueden llamar un boom económico, si hay aumento de inflación se le llama sobrecalentamiento, pero estás en tu parte alta, y luego viene una desaceleración, ¿no? Son 4 fases. Nosotros no vemos que el superciclo haya terminado, ¿no? En la siguiente transparencia tenemos cobre y oro, y lo que vemos, fíjense, es del valle, ¿no? Están los años 90 ahí con niveles promedios. Hemos tenido una fase de convergencia, producto de la globalización del mundo, la incorporación de Europa del Este y de China a la economía de mercado, ¿no? Decenas de millones de personas que entraban a la economía de mercado. Todo esto genera una fase de convergencia, y lo que tenemos ahora es un nuevo nivel de precio. Este nuevo nivel de precio es 3 veces o 4 veces, dependiendo del commodity, del nivel que teníamos antes. Entonces el superciclo no ha terminado. Lo que ha terminado es la fase de convergencia, la aceleración del crecimiento. Pero el nivel sigue siendo un nivel significativamente alto para estándares históricos, ¿no? En la siguiente transparencia lo que tengo es producción de cobre en Chile y Perú, solo cobre, desde los 90. Fíjense en Chile cómo crece la producción de cobre durante los años 90, los años en los cuales el precio del cobre estaba en niveles históricamente bajos, como lo vamos a ver en unos minutos. Y en Perú la producción muy estancada. Chile en los 90 crecía en promedio al 8%. Con un precio de cobre, ¿cuánto estaría? 80 centavos la libra, ¿no? Pero lograron un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque las decisiones de inversión se basan en rentabilidad. La rentabilidad nos la da la comparación de 2 niveles, ¿no? Precios versus costos unitarios o costos promedios. Son 2 niveles que comparamos. Y el Perú tiene condiciones excepcionales para tener alta rentabilidad en nuestra minería. Depende de nosotros si hacemos viable esa inversión minera o no. Por términos de precios no hay por qué preocuparse. Este es un gráfico que tomé prestado de CRU, es esta agencia inglesa de análisis de cobre, y son los últimos 100 años del precio del cobre. Y fíjense estos ciclos de largo plazo, ¿no? Claro, hay mucha volatilidad en el corto plazo, pero cuando uno ve los ciclos de largo plazo, uno ve 3 ciclos del cobre, ¿no? Este gráfico terminaba en el 2009, ¿no? Con precios del cobre bastante altos, ahora son bastante menores, pero de nuevo, ¿no? Estamos en un nuevo nivel, ¿no? Como hubo en los 50 y 60, ¿no? Con volatilidad, pero había un nivel promedio alto, y como hubo a inicios del siglo XX, durante mucho tiempo un nivel promedio también bastante alto. El ciclo de corto plazo siempre va a existir, pero lo relevante son los niveles promedios de largo plazo.
Entonces, no es cierto pues que los vientos de cola externos se hayan acabado, ¿no? Las condiciones siguen siendo muy buenas para competir, al menos en términos de precios. Otro tema importante cuando nos comparamos con otros países de América Latina. América Latina tiene 7 economías, que son las que están ahí, que explican 93% de su crecimiento, de su PBI. ¿Ya? Brasil, 40 y tantos %, después sigue México con 20 y luego el resto de las otras 5 economías, ¿no? Entonces, para estas 7 economías, les presento este cuadro donde vemos 2 cosas. Uno, la barra que nos da el impulso del aumento de precio de commodities según la canasta de exportación de cada uno de los países, ¿no? Entonces, para Venezuela se mira petróleo, para Chile se mira cobre, para el Perú se mira el conjunto de commodities que exportamos. Entonces, el país que más beneficio tuvo fue Venezuela, con crecimientos promedio anual para el periodo 2003-2011 de más de 10% por año. Otra cosa es que pasaran de 3 millones de barriles a 2 millones de barriles y que la planilla en PDVSA la inflaran varias veces, ¿no? Eso es otra cosa. Pero por impulso de precio de commodities, el más beneficiado fue Venezuela. Perú está en América Latina en el puesto 8, ¿no? Países más pequeños como Ecuador o Bolivia fueron bastante más beneficiados que Perú por el impulso de precios de commodities. La redondela amarilla mide el crecimiento promedio del PBI, que fue bueno en toda la región, pero nosotros destacamos, ¿no? Tuvimos, en términos relativos, menor palanca externa, menor apoyo externo, pero crecimos bastante más, ¿no? Si uno hace una regla de 3, podemos regresar al gráfico anterior, por favor. Si uno hace una regla de 3, uno puede decir, ahora que los precios ya no crecen, Perú va a ser el país más sacrificado, ¿no? Con mayor problema, porque tenía la mayor palanca, ¿no? Absurdo, ¿no? Esto es como el satélite, ¿no? Quiero dar vueltas más rápido, voy a acelerar y termino dando vueltas más lento, ¿no? Acá hay una fortaleza muy grande de nuestra economía que nos ha permitido, con menor impulso relativo, crecer bastante más que el resto, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido en estas economías? Y acá vamos a ver los casos de Argentina y Venezuela en la siguiente transparencia, por favor. Fíjense, esto es gasto de gobierno central respecto a PBI, cifras del Fondo Monetario Internacional, y comparamos 2000 contra 2013, todo en términos de PBI. El gasto del gobierno general en Perú, estable, ¿no? Con una gran diferencia, creció mucho el gasto de infraestructura, el gasto de inversión, y el gasto corriente se controló. Pero fíjense Venezuela y Argentina, ¿no? Aumentaron significativamente. Entonces, estos países, Argentina, Venezuela, pero también Brasil, utilizaron el impulso externo de precios para transformarlo en gasto. Entonces su economía crecía, no tanto como la de peruana, pero sí crecía no por inversión, sino porque el gobierno gastaba todo eso, transferencias, programas sociales, inyectó. Entonces, una vez que se acaba la aceleración y llegas a un nivel estable, ya no puedes seguir aumentando el gasto. Lo mantendrás o tratarás de reducirlo. Por lo tanto, tu fuente de crecimiento se agota. En Perú no hubo esta palanca de gasto público, no existió. Hubo una palanca de composición, de recomposición del gasto, la apuesta por infraestructura,
que sí generó productividad y mejoras en la economía. Eso quiere decir que nuestros motores de crecimiento no se han apagado como sí se han apagado para estos dos países que están cayendo. Entonces, compararnos con estos dos países hoy día, cuyo modelo de crecimiento sí se agotó, porque ya no tienes crecimiento de precios de commodities, es bastante injusto, ¿no? Nosotros deberíamos estar, ¿no?, acelerando nuestro crecimiento frente al de nuestros vecinos. No crecer al 8%, porque la situación es distinta, pero sí bastante más de este, ¿no?, 2-3% que estamos en promedio en los últimos años. Problemas con la minería. Hemos visto que el problema fiscal no existe, ¿no? Sí tenemos, y este es un estudio de McKinsey, sí tenemos un problema formal con las aprobaciones. En Australia se demora entre 18 meses y 24 meses las aprobaciones. Nosotros nos podemos demorar formalmente entre 5 y 6 años, formalmente, ¿no? La práctica puede ser mucho más si es que hay conflicto social, ¿no? Y este es un tema que sí tenemos que trabajar. Este es un tema que es un freno para la inversión y, lo más importante, para de inversión pasar a producción. Cuando miramos los rankings de competitividad, ¿no?, y vemos Australia, Canadá, Chile y Perú, por comparar algunos de los países con los cuales competimos en el mundo, estamos, ¿no?, por condición de factores, por industrias relacionadas, por estrategia de empresa, estamos a la cola en prácticamente todo, ¿no? Uno puede agarrar ranking del Instituto Fraser, por ejemplo. Hay muchísimo por trabajar, ¿no? Y la idea básica es la siguiente. La idea básica es desarrollar masa crítica en minería, tal como ha ocurrido en Antofagasta, en Chile, o tal como tiene Australia o Canadá, para poder desarrollar estas industrias de proveedores mineros, ¿no? Estas son las industrias que nos dan crecimiento de empleo, estas son las industrias que nos dan desarrollo tecnológico, estas son las industrias que potencian a nuestra industria minera y que al final generan un polo de desarrollo, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocerán el clúster minero en Antofagasta, ¿no?, que es un clúster intermedio, ¿no? Yo no entiendo por qué no podemos replicar algo así en Arequipa. Tenemos todas las condiciones. Es más, la energía es mucho más barata en Perú que en Chile. Y la fuente de provisión de energía está asegurada, cosa que en Chile no ocurre, ¿no? Entonces, las condiciones objetivas para lograr el desarrollo de un clúster minero en el sur y en el norte del país están dadas, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Un monito. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos partes de nuestro cerebro, ¿no? La parte racional, la neocorteza, que empezamos a desarrollar como seres humanos desde que bajamos de los árboles, y la parte emotiva, el sistema límbico, ¿no? Nosotros creemos, como seres racionales, que nuestro sistema racional, nuestro sistema 1, según Kahneman, es el que manda, el que nos dirige. No. Quien manda es el sistema emotivo, ¿no? Nosotros tomamos las decisiones fundamentalmente, ¿no?, de manera emocional. No quiere decir que estén equivocadas, ¿no?, pero son decisiones emocionales. Se han dado un montón de experimentos de economía conductual con tribus, con grupos humanos y con monos. Los resultados son asombrosamente similares. Dos investigadores, regresemos por favor al monito, dos investigadores, Chen y Santos, hacen experimentos con monitos dándoles fichas para que ellos puedan intercambiarla por premios, ¿no? Plátanos.
Lo que encuentran estos dos señores, estos dos investigadores, es extraordinario. Los monitos obedecen los axiomas de preferencias de los seres humanos. Todas las funciones de demanda, ¿no? Todas las curvas de demanda que salen de estructuras, se supone, entre comillas, racionales. Cuando hacen los experimentos con los monitos, ocurre exactamente lo mismo. Responden a incentivos. Suben el precio de los productos, se van a otra cosa. Tienen opción de perder, se van a el sistema en el cual, o el mecanismo en el cual no hay dominancia estocástica. Son súper sofisticados los monitos a la hora de tomar decisiones, igual que los seres humanos. Pero hay otro set de experimentos que demuestran, también con seres humanos y con monitos, que la percepción de trato injusto o contratos injustos, no iguales, pero injustos, genera problemas dentro del grupo. Esto es muy relevante, porque nosotros necesitamos como país encontrar mecanismos para disminuir la desigualdad. Tenemos importantes recursos de minería y tenemos fallas de Estado. Fallas de Estado que implican que el alcalde no sabe gastar, que el presidente regional no sabe gastar, o si gastan, no gastan en la zona de influencia, generando conflicto. Por eso creamos, en la época del presidente García, un par de instrumentos. Uno fue el de obras por impuesto, que es un instrumento que está tomando tracción y uno está viendo los resultados, y eso es muy positivo. Y el segundo instrumento fue el aporte voluntario, que fue a un fondo que gastaba la empresa minera con la comunidad en obras, ¿no? O en programas de común acuerdo. Lo interesante de esto es que la empresa se podía sentar con la comunidad a hablar de desarrollo, no a pelearse, y tener un foro en el cual, ¿no?, el objetivo fundamental era cómo se mejora la calidad, cómo se relaciona una empresa con su Estado y con su sociedad a través del pago de impuestos. Pero si nosotros tenemos un Estado ineficiente, ¿no?, una falla de Estado en gastar estos impuestos, hay un cortocircuito. ¿Cómo eliminamos este cortocircuito? Haciendo que no vaya a tesoro público, sino vaya directamente a la comunidad y lo gasten bien. Otros ejemplos, fíjense. Mantenimiento de centros escolares. No tiene nada que ver con esto, pero les doy un ejemplo del cortocircuito en la administración pública. Mantenimiento de centros escolares. Se daba todos los años 100, 120, 150 millones de soles. Iba al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no hacía nada con esto hasta el inicio del año escolar. Ahí lo mandaba a las direcciones regionales, las direcciones regionales lo mandaban a las UGELes y las UGELes los destinaban a los colegios, algunos colegios, ¿no? Para cuando se acababa el año, recién veíamos el proceso de asignación en los colegios. Un cortocircuito enorme. Resultado, no había mantenimiento de centros escolares. ¿Qué programa se implementó? Teníamos las 40.000 escuelas, todas con número de aulas, y pusimos un mínimo y un máximo, en función del número de aulas. A cada director de escuela, se le abrió una cuenta en el Banco de la Nación y se le depositó la plata el 1 de enero. Este director, en función de las necesidades de la escuela, de todas las escuelas del Perú, ojo, de todas las escuelas del Perú, en función de las necesidades, baños, pizarra, qué sé yo, puertas, techo, lo que sea, ¿no? Y en acuerdo con la asociación de padres y el alcalde distrital tenía que vigilar el buen uso de estos recursos, este director de escuela
usaba los fondos. Cortocircuito total, porque vas de Tesoro Público al que va a ejecutar el gasto y te ahorras Ministerio de Educación, Dirección Regional, UGEL y finalmente colegio, que sabe Dios a qué colegios irán, ¿no? ¿Cuál es el criterio para asignación de esto entre las 40.000 escuelas del país? ¿No? GTZ, la agencia alemana, que después le cambian de nombre, hizo un informe totalmente independiente. Efectividad del uso de recursos, 95%. ¿No? Ya, ese es un tema en el cual se corrige fallas de Estado. Obras por impuesto es eso. El aporte voluntario es eso, ¿no? Y eso genera bienestar. Y si uno hace eso, ¿no?, durante mucho tiempo, entonces el impulso va a ser mayor. Y resuelves tu problema, no sé, de posta médica, y después resuelves tu problema del centro escolar, y después avanzas con planes de nutrición, pero le das continuidad al programa, ¿no? Y eso es lo que se necesita. El mecanismo de obras por impuesto debería de hecho ampliarse a la prestación de servicios de salud y educación, ¿no? Tú no le puedes pedir a una empresa que vaya más allá de sus impuestos, porque esa es la manera como la empresa se conecta con la sociedad, con intermediario de Estado. Lo que sí puedes hacer cuando tienes fallas de Estado y hay capacidad de operación del otro lado empresarial es decirle, mira, ayúdame a gastar bien estos recursos, ¿no? El mecanismo de obras por impuesto nace de un hecho concreto, ¿no? En Arequipa, con Cerro Verde. Y hubo una reinversión de utilidades, el canon ese año iba a caer, hubo un problema social y se llegó a un acuerdo. Que la parte que le iba a tocar de canon a Arequipa se iba a entregar como una obra. Todo el mundo contento. Uy, si esto funciona, entonces ¿por qué no lo generalizamos, ¿no? Y de ahí nace la idea de obras por impuesto. Lo extraordinario de esto es que no son solo empresas mineras las que están haciendo obras por impuesto. Un montón de empresas en el país no relacionadas a minería que están entrando en esto. Y hay empresas que dicen, yo quiero hacer obras por impuesto, pero quiero concentrarme en educación, ¿no? Y están apostando por mejora de centros escolares. Entonces, esto es un proceso que recién empieza. Y esto es un proceso que va a tener frutos muy importantes en los próximos años, ¿no? Entonces, ese es un tema central que nunca podemos dejar de tenerlo presente, ¿no? Necesitamos un país en el cual el bienestar mejore para la población de manera tangible, porque si no, siempre vamos a tener de manera recurrente estos problemas de desigualdad. La siguiente, por favor. Otro tema fundamental es el tema de cultura, ¿no? Hay una relación muy estrecha, muy grande entre PBI per cápita y la cultura, ¿no? ¿Qué tanto confía la gente, ya no en autoridades, ¿no?, en el vecino, en el policía? ¿Por qué es importante esto? Porque si no hay confianza, si no hay una cultura de confianza entre nosotros los peruanos, las instituciones que necesitamos implementar para resolver los problemas son instituciones súper engorrosas, que afectan productividad. Entonces, nosotros necesitamos construir confianza. La principal labor de nuestros líderes políticos es esa, construir confianza, ¿no? Algún ejemplo muy rápido antes de entrar en la última reflexión. Si uno va a un cruce de carreteras, ¿no?, donde pasa pocos carros, uno tiene un semáforo, ¿no? Entonces uno va a estar parado en la luz roja y no pasa nadie.
No es un sistema eficiente el semáforo. Lo más eficiente es una rotonda, ¿no? Donde uno llega y si no hay nadie, entra, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay confianza? La rotonda, que es un sistema eficiente de distribución de tráfico, se vuelve un infierno, ¿no? Si no, veamos nomás acá la Fontana, ¿no? Porque no hay confianza. Si no hay confianza en tus instituciones, si no hay confianza en tu Estado, entonces uno no quiere pagar impuestos. Y entramos en un círculo vicioso, en un equilibrio malo. Yo no pago impuestos, por lo tanto no hay buena educación, por lo tanto el país no se desarrolla y nos quedamos en un Estado fallido. ¿Qué tiene que hacer el Estado para conseguir que la gente pague impuestos? Detracción, ¿no? Retención. Resultado, sistemas onerosos, ineficientes, que cargan negativamente a las empresas, pero que son necesarios cuando no hay confianza, ¿no? Ahora, esto se construye. Esto se construye con procedimientos, esto se construye con prácticas, esto se construye con Estado de Derecho en el país, ¿no? Quinta reflexión. La minería no es condición suficiente ni necesaria para el desarrollo. No lo es, ¿no? Podemos tener minería y no ser un país desarrollado. O podemos ser un país desarrollado sin minería, ¿no? Pero si nosotros logramos resolver nuestros problemas, la minería es la ruta más rápida al desarrollo, ¿no? Estos problemas que implican no poder avanzar con Tía María, estos problemas que implican que Conga todavía sigue estancada. Si nosotros resolvemos nuestros problemas, no necesitamos grandes estrategias del Estado para diversificar la producción. No. Como diría Adam Smith, esto se resuelve solo, ¿no? El orden natural de las cosas nos van a llevar de la barbarie a la prosperidad. Pero necesitamos destrabar estos nudos, ¿no? Nudos que tienen que ver con permisos súper complejos, que tienen que ver con conflictividad social, que tienen que ver con uso adecuado de recursos. Y este es un problema que lo tenemos que resolver todos, ¿no? Vamos a elaborar. Fíjense, esta es una presentación un poco antigua, por eso todavía está Tía María. Además, yo soy muy optimista, ¿no? Pero esto es lo que puede pasar en el sur del Perú, con proyectos que ojalá ocurran y otros que son una realidad, como la ampliación de Cerro Verde o Las Bambas, o están prontos a entrar en producción, ¿no? Pero nosotros podríamos triplicar la producción de cobre del sur del Perú al 2020, ¿no? En función de cómo van saliendo. Esto es información que estaba en la página del Ministerio de Energía y Minas, un poco rezagada, como les mencioné, pero estos son nuestros proyectos. Nos demoremos un par de años más, no importa. Podemos triplicar la producción de cobre. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué implica eso? Fíjense, en el sur del país tenemos 93.000 puestos directos asociados a minería. Pasaríamos al 2020 a 223.000 puestos. Las exportaciones actualmente al 2013 son 9.000 millones de dólares. Pasaríamos a exportar 35.000 millones de dólares. Tendríamos 26.000 millones de dólares en exceso, adicionales al 2020, ¿no? Por año. Siguiente, por favor. ¿Qué implica? Implica que el sur del Perú, ¿no?, va a tener un crecimiento de su PBI minero de
4,2%. Si uno le imputa efectos de otros sectores, vamos a estar con un crecimiento de 5,6%. El PBI minero representa en la producción del sur del Perú 18%. Siguiente, por favor. Si nosotros le añadimos los efectos adicionales que podríamos tener con una estructura de demanda no a la peruana, sino a la australiana, tendríamos un crecimiento de 8,2% en el sur del Perú como promedio, teniendo en cuenta que hay regiones del sur donde no hay minería. Y no estoy contando acá los grandes proyectos no mineros que hay en el sur del Perú, ¿no? Majeciguas, el gasoducto, la probabilidad de tener petroquímica, el nodo energético del sur. O sea, el potencial de desarrollo del sur del Perú es enorme, ¿no? Lo lamentable es que no les puedo presentar las cifras del norte del Perú, donde el potencial minero es tan bueno como en el sur y donde podríamos tener también, de cara al 2020-2021, un aumento significativo del PBI de la región asociada al desarrollo de la minería, ¿no? En la última transparencia, ¿no?, lo que tenemos es... Esta transparencia siempre me gusta presentarla al final, ¿no? Es el PBI per cápita del país y el porcentaje de exportaciones asociadas a recursos naturales frente a exportaciones totales. Y están los casos de Noruega o Australia, que tienen exportaciones asociadas a recursos naturales, directa o indirectamente, superiores a 80%. Pero que tienen un PBI per cápita, ¿no?, 5 veces el tamaño de la economía peruana. Son economías ricas. El proceso de diversificación productiva es un proceso que ocurre de manera natural y lo hemos vivido en el Perú. No de sectores, pero dentro del sector. En los 90, ¿qué exportábamos de producto agrícola no tradicional? Espárrago, punto. Hoy día exportamos más de 20 productos. ¿Cuánto exportábamos de palta hace 5 años? Nada, ¿no? Hoy en día somos los segundos exportadores de palta del mundo. O sea, hay un proceso de diversificación productiva, pero yo no voy a saltar del espárrago al microondas o al televisor plasma, ¿no? Salto del espárrago a productos, ¿no? Es como un contagio, ¿no? Vamos afectando las zonas aledañas, la población aledaña. Y hoy en día hay empresas agrícolas peruanas que están entrando directamente al mercado de consumidores en Estados Unidos y en Europa, con presentación de comida ready to eat en supermercados o en cadenas como Starbucks, con quinoa o con otros preparados. Hay un montón de tecnología comercial metida en esto. Hay un montón de desarrollo de relaciones comerciales, cosa que para ustedes los mineros no es un problema, pues, ¿no? Porque es un mercado de commodities. Pero en temas de no commodities eso es fundamental, ¿no? Es un intangible muy importante que se ha venido desarrollando en el Perú. Si al final vamos a producir televisores o no, lo va a decir el mercado. Pero sí es posible tener una ruta al desarrollo con minería y exportando recursos asociados a la minería, directa o indirectamente, si es que nos dejamos de complejos y empezamos a utilizar nuestros recursos naturales de la manera más eficiente posible. Muchísimas gracias.